Atento a que muchos de nuestros colaboradores me han pedido que realice algún video en torno al veganismo, he decidido tomar prestada la exposición que muy bien realiza Pablo Muñoz Iturrieta para dar a conocer que el problema de fondo es un problema filosófico. Así que sin más preámbulos, comparto con ustedes lo que a mi humilde criterio es una de las mejores ponencias que he visto respecto a este Por el tema. tema, y ahora vamos a hablar del tema del veganismo. Porque muchos dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ser Pablo, que es doctor en filosofía, que ha estudiado psicología, qué tiene que ser él, que ha estudiado humanidades y lenguas, qué tiene que hablar del veganismo? Bueno, el veganismo es un problema filosófico, porque el Sí. veganismo como ideología surge de la filosofía y de hecho todos los argumentos a favor del veganismo no son argumentos científicos, no son argumentos médicos, no son argumentos dietarios, sino que son argumentos puramente filosóficos y podemos hablar de eso sobre 4 corrientes especiales que hay para entender bien y que son Buenísimo. falsas. Desde el punto de vista filosófico son falsas y es desde la filosofía que hay que combatir el veganismo junto al trabajo que tú haces con la alimentación y toda la información científica demostrando que el veganismo, lo que propone el veganismo en realidad no ayuda al ser humano, ¿no? Exacto. Y lo más interesante, como vos lo mencionás, no ayuda al ser humano ni siquiera biológicamente y ni siquiera en la parte emocional, porque es interesante, una de las cosas que yo he notado con un cambio de alimentación, porque yo he sido 9 años vegetariana, o sea, lo viví en carne propia, la deficiencia de carne, inclusive en la parte emocional, en el manejo de neurotransmisores, en el momento de tomar decisiones. Entonces, no solo te afecta la parte biológica, sino inclusive tus actitudes y cómo vos te comportás con las personas alrededor tuyo, ¿no? Entonces, realmente me encanta que lo podamos hablar desde la raíz, del punto de vista que no funciona, no cuadra como un estilo de vida para el ser humano, ¿no? Así es. Sí, yo creo que para el caso de la mujer todavía debe ser peor, ¿no? Porque la mujer obviamente tiene ciclos que el hombre no tiene, ciclos hormonales de estrógeno, de progesterona, de prolactina. Y muchas veces, y eso lo he escuchado y lo he leído en varios artículos científicos, muchas veces cuando la mujer se encuentra en ciertos estados emocionales relacionados no a una situación que haya pasado, sino a cuestiones hormonales, muchas veces se solucionan con una buena comida, ¿no? Sí, sí, Panza llena, corazón definitivamente. contento, como dice ese dicho clásico, pero tiene una gran verdad eso, ¿no? Pero Sí, depende de qué comida. sí, panza llena con grasas y proteínas, ¿no? Eso sí. Y es algo interesante porque, mira, siendo médico, no nos dan, no nos hacen pensar de esa manera en la escuela de medicina. Y es como que nosotros salimos un poco adoctrinados, se podría decir. Adoctrinados en el sentido de que no nos enseñan a tratar la raíz o las causas de las enfermedades de nuestros pacientes y simplemente nos enseñan a medicar sin solucionar ese problema. Y tal cual como vos lo decís, si nosotros nos ponemos a mirar la composición del cuerpo humano, mujer y hombre inclusive, dentro de nuestra biología nosotros tenemos aminoácidos que son esenciales y grasas que son esenciales. Sin embargo, los carbohidratos no son esenciales, las fibras no son esenciales y lo más absurdo de todo eso es que esa pirámide de alimentación con la que nos han enseñado médicos, nutricionistas, está hecha en base de una gran cantidad de carbohidratos y lo peor de todo es que encima de esos carbohidratos está una gran cantidad de verduras y frutas. O sea, son los combustibles realmente que no deberíamos consumir o que los deberíamos consumir en muy pequeñas cantidades porque no son esenciales en nuestro cuerpo, no forman estructuras biológicas que necesitamos para poder estar bien de salud, ¿no? En todo ese sentido. Así que, no sé, me gustaría que tal vez podás contarnos un poco de dónde viene toda esta historia del veganismo, porque a veces uno busca en Google simplemente y ahí es donde uno solo encuentra que eso es lo mejor para la salud, lo lleva a la parte también más emocional, del cuidado de los animales, pero si a veces supieran simplemente lo que se gasta en la producción de granos que nos alimentan y que matan mucho más el ecosistema de que el simple hecho de comer carne, entonces me gustaría que nos comentes de dónde viene todo esto, de dónde surge esta tendencia de lo que es el veganismo. Bueno, mira, con respecto al daño natural que produce una dieta puramente vegetariana, es sabido que la soja destruye el terreno donde se planta. Eso es un hecho, por eso la soja se tiene que plantar cada 4 años, si es que la vas a plantar en tu propiedad, porque si no destruyes
todas las proteínas naturales de la tierra, de tal manera que pasa lo que ha pasado en Argentina, se enviciaron con el negocio de la soja, plantaron soja 2, 3 años consecutivos y después esas tierras han quedado totalmente desahuciadas. Se usa la soja para tratar de reemplazar lo que serían las proteínas y las grasas animales, por ejemplo. Pero la soja ha llevado a que en Brasil, por ejemplo, se talen, y eso los argentinos lo sufren en carne propia, los del Delta, del Paraná y demás, porque en Brasil talaron miles, cientos de miles de hectáreas para plantar soja, y ahora hay todo un ecosistema que estaba hecho ahí naturalmente para absorber las lluvias y ahora no existe. Entonces toda esa agua se drena completamente a los ríos y ahora en Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, tenemos inundaciones tremendas debido a esta movida vegetariana. Eso también los vegetarianos tienen que saber, o los veganos, digamos, los activistas, tienen que ser conscientes del daño natural que esto está produciendo a nivel mundial. Ahora, como ideología o como pensamiento filosófico, es interesante que ya Pitágoras planteaba el hecho del veganismo. Él se abstenía de comer carnes. ¿Por qué? Porque él decía que los seres humanos y los animales pertenecían a una especie de la misma comunidad moral. Entonces él decía, somos lo mismo. ¿Por qué? Porque él creía en una cuestión que ha sido totalmente, obviamente, superada. Él creía en la transmigración de las almas. Entonces, cuando una persona se moría, es lo que los indios llaman como los indios de la India llaman como la reencarnación. Entonces, hay una historia que la recoge Genófanes, que fue uno de los discípulos de Pitágoras. Genófanes, él cuenta que Pitágoras un día vio a un hombre que estaba maltratando a un perro y fue y le pidió al hombre que lo deje de maltratar porque había reconocido a su amigo que había fallecido en los aullidos de ese perro. ¿Sí? Entonces, ese es el fundamento primero filosófico a favor del veganismo. Existe la transmigración de las almas y por lo tanto ese animal algún día puede ser tú. De hecho, algunos dirán, bueno, pero es una locura, eso ya pasó en Grecia. No, eso lo creen. Hoy en día aquí en Canadá, los veganos que van a las plantas, por ejemplo, donde se carnean los cerdos o las vacas, y eso lo he visto con mis propios ojos, están con carteles diciendo, cuando tú te mueras y estés ahí en ese camión, nosotros vamos a venir a defenderte, así que ayúdanos a nosotros ahora. Es decir, creen en la transmigración de las almas. Hay grupos veganos que lo creen. Pero luego eso, obviamente que fue superado. De hecho, Aristóteles critica esta visión vegana y más que nada Aristóteles dice que lo hacen por una cuestión muchas veces religiosa, por un argumento teológico, lo cual tiene razón, porque él decían los pitagóricos que el alma transmigraba, que se iba pasando de un hombre a un animal y viceversa. Entonces eso es una cuestión religiosa, teológica, falsa obviamente, pero es así. Y recién en el siglo XIX es que comienza nuevamente, con todo el proceso de la evolución y demás, comienza nuevamente a surgir toda una filosofía vegana. De hecho, hay un hombre que se llama Williams, de apellido en Inglaterra, allá por mediados de 1800, él escribió un libro que se llamaba La ética de la dieta. Fue el primero que plantea el veganismo ético. Es una cuestión ética porque no hay que hacer sufrir a los animales y por lo tanto debemos hacernos vegetarianos. Él hablaba de vegetarianos. Pero luego viene otro pensador, otro filósofo inglés, que dedicó sí toda su vida a plantear el veganismo como filosofía. Él escribió un libro que se llamaba Derechos Animales, primera vez en la historia que vemos al animal como sujeto de derechos. Después él tiene un libro que se llama Un llamado al vegetarianismo, en inglés es A Plea for Vegetarianism, y luego tiene un libro que se llama La lógica del vegetarianismo. En ese libro, La lógica del vegetarianismo, él hace como una especie de diálogo platónico. Es un diálogo entre los distintos personajes del libro en el cual los que están en contra del veganismo, el vegetarianismo, dicen por qué hay que comer carne y el personaje principal les va respondiendo y les va refutando sus argumentos para convencerlos de que hay que hacerse vegano, por ejemplo, ¿no? Esos son los fundamentos que tenemos más recientes. Ahora, mucha gente me pregunta a mí, ¿es acaso el veganismo una cuestión marxista, por ejemplo, o de izquierda? Porque ahora vemos a toda la gente marxista, izquierda, comunista, son todos veganos o luchan por los veganos, la liberación animal. ¿Tiene una relación? Sí. No totalmente, pero sí. Voy a presentarte, si tenemos tiempo, si quieres, hay en la actualidad, 4 escuelas
principales acerca del veganismo. Una de esas escuelas se encuentra aquí en Canadá, en la Universidad de Queen's. De hecho, yo lo conozco, el representante máximo de esta es un filósofo, Will Kimlicka, un filósofo canadiense, que está luchando dentro de Canadá para que se consideren a los animales como sujetos de derechos y que sean protegidos bajo el Código de Derechos Humanos. Ahora, yo he tenido discusiones con él. Llega a pasar esa ley aquí en Canadá, no vamos a poder comer un solo plato de comida de animal. Claro, no vamos a poder claro. cazar un ciervo, no vamos a poder absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los animales van a tener los mismos derechos que garantiza la Constitución a los seres humanos. Que en definitiva, y ahora lo voy a explicar un poquito, qué es lo que él plantea o esa escuela. Pero hay cuatro, sí, eso parece una locura. Por eso yo digo, es un problema, a ver, es un problema filosófico de fondo. Porque todas estas escuelas que voy a presentar ahora, las 4 escuelas, coinciden en una cosa, en que no existe la especie humana, que no existe la naturaleza humana. Es la misma propuesta que hace, por ejemplo, la ideología de género. La ideología de género niega el hecho de que haya una persona humana y al contrario le da a la persona esa capacidad de descubrir una nueva identidad, que es la identidad de género. Y por eso una persona, según esta teoría, se puede convertir en un perro, en un caballo, se puede identificar con una vaca si quiere. De hecho, ha pasado, ¿no? Personas que se identifican como plantas y demás. Entonces, no somos persona humana y no existe la naturaleza humana según estas teorías filosóficas. Ahora, en primer lugar, existe lo que se llama la filosofía moral antiespecista. Esta corriente de filosofía se encuentra en la Universidad de Harvard. Mira dónde cayó el prestigio de Harvard. Es la Universidad de Harvard y la Facultad de Filosofía de Harvard, especialmente hay un hombre que debe ser el más conocido de la Facultad de Filosofía de Harvard, que se llama Peter Singer, de apellido, Singer, con G se escribe. Peter Singer, él básicamente promueve toda una teoría según la cual no existe la especie humana, es un invento del ser humano para aprovecharse de los animales. Y entonces él dice, así como el hombre inventó la noción de mujer para aprovecharse de la mujer, el hombre inventó la noción de raza para aprovecharse de los negros, entonces el ser humano inventó la noción de especies para aprovecharse de las otras especies. Entonces categorizó toda la realidad en caballos, en vacas, en ovejas, y puso al ser humano como algo superior para poder aprovecharse de todos ellos. De tal manera que así podía justificar el sufrimiento que le infligía a todos estos animales que van a parar al plato del ser humano. Entonces, y ahí está la cuestión ideológica de fondo. Sí. Porque desde el punto de vista genético hay una diferencia abismal, desde el punto de vista neurobiológico, una diferencia abismal entre el ser humano y las otras especies. O sea, claro, hay de hecho una jerarquía. Hay de hecho una jerarquía en la naturaleza. El ser humano posee capacidades que ningún animal posee. De hecho, el ser humano es el único que puede proveer incluso para el futuro y proveerse a sí mismo, e inventarse y reinventarse los medios de producción y demás. Pero bueno, eso vendría a ser esta teoría moral antiespecista. Luego tenemos lo que se llama la escuela crítica liberal legal acerca de los derechos animales. Y aquí entra de lleno, por ejemplo, este pensador que yo te comentaba, Will Kimlicka de Canadá, en los cuales ellos dicen que tenemos que usar el Estado como un garante de los derechos, pero no solamente de los derechos humanos para el ser humano, sino también de los derechos para los animales, porque en definitiva no existe la distinción de especies y por lo tanto los derechos deben ser derechos, por así decir, de los animales, que incluyan a los hombres, que incluyan a un mono, que incluyan a un caballo. Sí. Recordarán la historia en Nueva York, por ejemplo, el año pasado, creo que fue, o el anteaño pasado, le otorgaron el estatuto de persona a un simio en el zoológico de Nueva York. Y eso fue toda una movida, creo, para que no trasladen ese simio de un zoológico a otro, que se lo lleven a otro país y demás. Entonces todos estos activistas animales lograron, por medio de una sentencia en una corte en el estado de Nueva York, que se le dé el estatuto de personalidad. Entonces, como ya es persona, ya no lo puede tocar. ¿Sí? Entonces, en definitiva, esta escuela, según estos pensadores, por ejemplo, Will Kimlicka, ellos dicen que los animales no tienen libertades civiles. Y eso es un desastre.
porque si los animales no tienen libertades civiles, significa que bajo la ley son propiedad. Y al ser propiedad, porque están definidos como propiedad, entonces eso abre la puerta para la apropiación institucional o corporativa de los medios de producción y de los animales como algo al servicio del ser humano. Entonces los podemos comer o lo podemos usar, por ejemplo, para el arado, como se hacía antiguamente, o podemos usar el caballo para ir de un lugar a otro, para ir de paseo. Y ellos dicen, no se puede usar los animales porque no son propiedad, pero eso no está tipificado en la ley y hay que hacerlo. Entonces, toda una batalla legal que están haciendo estos pensadores para tratar de que se legalice o que se eleve el estatuto de los animales a derecho. Pero en realidad lo que están haciendo, lo que ellos quieren buscar es rebajar el ser humano a un animal y ser animales y darle derecho a todos los animales, porque de hecho ellos hablan de animales no humanos. Nosotros somos animales humanos y ellos son animales no humanos, es la única distinción que hay. Pero moralmente, dicen ellos, no tiene que haber ningún tipo de uso o de abuso o de uso o menos que nada incluso el comer. Yo fui a una conferencia en Michigan el año pasado, el 2018, y uno de estos pensadores, pero de la Universidad de Chicago, estaba ahí y nos sentamos a comer. Y él me decía que había que convencer a la gente a que coma hamburguesas de soja, que vienen con colorantes. Imagínate los daños químicos que puede tener para la persona humana. Y él me discutía y me decía, no, pero sabe absolutamente igual. No te vas a dar cuenta de que no es una carne de Argentina, me decía él, como yo era argentino, porque tiene colorantes y demás. Yo le propuse, bueno, pero ¿y eso para la salud? Desde el punto de vista médico. Esos colorantes, esos químicos, esos preservativos. Aparte de que no, molecularmente, no puedes comparar a una hamburguesa de soja con una hamburguesa de carne de vaca. Porque no, para nada. Sí, para nada. ¿Sí? Así que esa es la corriente entonces que busca legalizar los derechos de los animales y demás. Y luego tenemos una corriente, son todas antiespecistas, pero tenemos la corriente del posmodernismo. Esta es una corriente tremenda porque según esta corriente es bastante perversa la manera también de mirar la historia. Ellos son los que específicamente promueven el hecho de que el ser humano inventó categorías para luego oprimir a los que caían en esas categorías. Entonces el ser humano inventó la noción de la mujer, es lo que decía Simone de Beauvoir, por ejemplo, la mujer no nace sino que se hace, se construye, es la sociedad, son los padres los que le imponen a una niña cuando nace que va a ser mujer, de tal manera que ella va a ser la que va a parir los hijos, va a limpiar los platos, va a limpiar la casa. Entonces tuvimos que inventar una categoría para que sea la sirvienta de la familia, la madre. Inventamos la categoría de razas inferiores para aprovecharnos de ellos. Inventamos la categoría de trabajadores para que haya gente que trabaje para nosotros y nosotros nos aprovechemos de su trabajo. Inventamos la categoría de animal, porque al inventar la categoría de animal, entonces pudimos aprovecharnos de ella. Incluso ellos dicen, nosotros inventamos la categoría de naturaleza. Al inventar la categoría de naturaleza y al ponerse el hombre por encima de la naturaleza, eso el hombre lo justifica como una especie de derecho para luego aprovecharse de todo aquello que se encuentra en el plano natural. Y ahí, a partir de ahí, se siguen todos los daños ecológicos, dicen ellos. Entonces, en teoría, según esta visión, no solamente que no podemos tocar a los animales, no podemos tocar el medio ambiente, no podemos tocar una planta, esa es la gran contradicción. Tampoco, porque es parte de la naturaleza. Entonces, si un vegano me dice, no podemos tocar un animal porque es una categoría inventada para oprimirla, yo le puedo decir, pero tampoco podemos tocar un tomate, una lechuga, no podemos tocar una soja. ¿Por qué? Porque esa categoría también es inventada, es una construcción social según la visión que ellos tienen de la realidad. Por eso me parece increíble. Y lo peor de todo, Fernanda, es que hay gente que se lo cree y vive según estos presupuestos. Hoy en día, lamentablemente, en nuestras universidades, el posmodernismo ha entrado de lleno. Y es el posmodernismo el que moviliza, por ejemplo, al feminismo hoy en día, es el posmodernismo el que moviliza a las corrientes ecologistas, es el posmodernismo el que moviliza al veganismo. Porque yo no digo que no hay... que no haya gente, por ejemplo, de que vaya y luche contra ciertos modos de producción animal o de minería y demás, está bien,
pero que lo hagan con argumentos reales, no con falsos argumentos. Porque si viene una persona y me dice, no hay que matar las ovejas porque, por ejemplo, si las matamos a todas nos vamos a quedar sin comida, no hay que matar las hembras de tal manera que el año siguiente tengamos, bueno, eso tiene un sentido racional. Pero si viene una persona y me dice, no, no hay que comer carne animal porque el animal es un concepto inventado por el ser humano para oprimir y usar de ello, bueno, eso no tiene sentido. Es una locura. Sí, no, definitivamente. Y es algo tan básico cómo está formada nuestra biología humana, que a veces yo lo comento con mis pacientes. Por ejemplo, a ver, pongámonos a pensar. Nuestro cabello es proteína, nuestra piel es proteína, nuestro cerebro es 60% grasas, 40% proteína, nuestros músculos son proteínas, huesos son proteínas. Entonces, no es sustentable para nuestras células o para el ser humano consumir otro alimento que no sea el principal, que son las proteínas. Entonces, realmente la idea de que los vegetales puedan suplir esa proteína o puedan ser constructoras en nuestro cuerpo es totalmente fuera de la realidad, porque además, no solo en teoría no funciona bien, en práctica tampoco. Yo veo muchísimos problemas de salud y particularmente yo los tenía, y lo que estabas comentando, por ejemplo, de toda esta corriente que se viene siguiendo del animal, que tiene como un derecho. Nosotros somos parte de una cadena de alimentación, ¿no? Entonces, si bien van a decirnos que aumentemos el consumo de plantas, por ejemplo, pero también por detrás de todo ese cultivo de plantas hay una muerte de un ecosistema de muchos animales para que eso suceda. Además, nuestra biología no es compatible y realmente yo veo muchos problemas de salud con personas dentro del área médica que a causa de una deficiencia de proteínas, inclusive personas que, y lo que más me molesta en realidad es que nos imponen desde la parte emocional, por ejemplo, pobre los animales, cómo vas a comerte un animal, tienes sentimientos, entonces es como que nos manipularan con eso que no tiene fundamentos para dejar de consumirlo, ¿no? Entonces, como toda la estructura bioquímica de nuestro organismo está formada de proteínas y de grasa, tanto es que algo que me gusta mucho comentarlo es que las pinturas que nosotros vemos de los antepasados, ellos siempre pintaban mamuts, pintaban animales rumiantes, ellos estaban con espadas, estaban con armas que ellos mismos fabricaban y cazaban esos animales. Entonces está realmente dentro de toda la evolución del ser humano desde el punto de vista biológico que la proteína es fundamental para un buen funcionamiento. Tanto es que existen nutrientes que solo encontramos en la carne y la deficiencia de estos nutrientes no solo nos producen un aumento de inflamación a nivel cerebral, ¿no? Eso hace lo que yo te comentaba al inicio, un desbalance en nuestros neurotransmisores y hasta nos hacen comportarnos de manera distinta. Entonces es como que quitando lo que nos hace bien como seres humanos, además quitando lo que nos hace pensar de manera óptima y además inculcándonos estos pensamientos, realmente yo veo mucho deterioro en los pacientes que tengo en la consulta que son veganos o vegetarianos. Sí, ciertamente. Mira, mientras tú decías eso, me acordé del caso de Messi. Messi pasó hace unos años por problemas de salud relacionados a su fatiga física, no llegaba con la resistencia característica al final del partido, como se dice, y él cambió de médico, él contrató a un médico que es muy conocido, ahora no tengo el nombre, no recuerdo el nombre de él, pero es un nutricionista científico de Italia, y lo primero que este médico hizo, y te voy a decir, yo te confieso, a mí me encanta la pizza, me encantan los fideos, me encantan los tallarines y demás, le prohibió las harinas, les prohibió todo tipo de harina, lo puso a una dieta específicamente cargada de proteínas y de grasas, y después el rendimiento que tuvo fue impresionante porque ahí vino la época de gloria de Messi dentro del Barcelona. Es decir, en el ambiente deportivo, todavía existe un cierto sentido común con respecto a todas estas cosas porque la realidad se impone en el mundo deportivo. Porque si tú no comes bien, vas a perder la carrera, no vas a poder rendir de la mejor manera
y demás. Pero es lamentable cómo ideológicamente a una gran parte de la población, especialmente estudiantes que están siendo ideologizados y adoctrinados totalmente por estas ideologías, que son todas posturas ideológicas y filosóficas, no tienen nada que ver con la medicina. Mira, hasta el momento hablamos de las 3 escuelas, me falta la cuarta. ¿Cuántos médicos mencioné? ¿Cuántos científicos mencioné? ¿Cuántos estudios neurobiológicos, estudios moleculares, estudios de digestión, estudios de neurotransmisores mencioné? Ninguno, porque no existen. Es una postura totalmente ideológica, es una idea de la cabeza que luego la quieren aplicar a la realidad, como la ideología de género, como las ramas más extremas del feminismo radical y demás, no tienen como el marxismo, como te voy a mencionar ahora. Entonces, realmente no tiene un fundamento que parta de la objetividad, de lo que estudiamos, del ser humano y demás, como lo hace, por ejemplo, la ciencia de la nutrición, la ciencia de la alimentación y demás. Ahora, con esto te vas a reír lo que voy a comentar ahora, porque ahora vamos a ir a la cuarta escuela predominante hoy en día de la lucha del veganismo, que son los marxistas. Hoy en día la mayoría identifica, la izquierda identifica el marxismo con el veganismo, porque de hecho ellos se han tenido que acomodar, porque los marxistas clásicos, si existe alguno hoy en día, no son veganos y están en contra de los veganos. De hecho, Engels, en uno de sus escritos, se burla de los veganos de su época, en el siglo XIX, allá en Inglaterra y en Alemania. Pero es interesante cómo hoy en día el marxismo, para poder subsistir, se ha tenido que acomodar. Por eso, por ejemplo, Agustín Laje y Nicolás Márquez hablan de una nueva izquierda. Es el marxismo que ha tenido que tomar o incorporar dentro de sí nuevas luchas para poder seguir vivo. Y una de esas luchas que ellos han incorporado y en cierta manera les han robado a los veganos es esto, la liberación alemana. De hecho, hoy en día el marxismo está muy enfrascado en tratar de demostrar que hay una conexión entre el marxismo y la liberación animal. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Para Marx, la historia es una sucesión de lucha de clases. Lucha de clases entre los que oprimen y los que son oprimidos, clases sociales. En la época de él hablaba de los burgueses, que eran los capitalistas industriales que se abusaban y se aprovechaban de todos los trabajadores, los explotaban y demás. Pero cuando el marxismo introduce el veganismo dentro de su teoría, tienen que poner alguna especie de dicotomía para poder meter a los animales. ¿Y qué fue lo que inventaron? Lo siguiente, que los burgueses son enemigos tanto de los trabajadores como de los animales. Entonces hay una especie de sufrimiento común entre la clase trabajadora y los animales. ¿Por qué? Porque ambos son explotados por el capitalismo para sus provechos, sus intereses, la dirección de la clase dominante y demás. Y entonces, la explotación de los trabajadores y la explotación de los animales, aunque difieran cualitativamente, sin embargo son parte del mismo sistema de opresión de la historia. Y entonces, si los trabajadores quieren liberarse de la opresión, no solamente esto lo están diciendo hoy en día, no solamente tienen que luchar en contra de la clase dominante, en contra del capitalismo, sino que también tienen que luchar a favor de la liberación de los animales, porque cuando los animales se liberen, cuando liberemos a los cerdos de las granjas, cuando liberemos a las vacas, cuando liberemos a todos estos animales que están oprimidos por este sistema, entonces es así que el trabajador va a poder alcanzar su propia liberación. Y es el Estado el que lo va a recibir, el Estado soviético, el Estado cubano, lo cual es una mentira. Entonces, aquí viene lo curioso, porque podríamos imponer un montón de objeciones. Por ejemplo, según el sistema marxista, el dueño de una fábrica oprime a sus trabajadores. Por ejemplo, el dueño de una fábrica que enlata cerdos, carne de cerdo o de atún o de lo que sea. Pero ¿quién es el que mata a los animales? Es el trabajador. Entonces el trabajador también es parte de esa clase opresora, en cierto sentido. Es una gran contradicción. Y ellos dicen, bueno, hay que liberar a los animales. Pero si liberas a los animales, ¿es posible tener una sociedad vegana como ellos plantean? Que sea sostenible. Es posible. Porque ellos dicen, hay que ser veganos porque solamente siendo veganos es ecológicamente sostenible. Eso es una mentira. Sí. Para que algo sea ecológicamente sostenible, tiene que haber un balance, ¿cierto? Tiene que haber un balance de todo, porque si no, el
En definitiva, si dejamos los animales a la buena, por ejemplo, pasa aquí en Canadá. Aquí en Canadá, cuando hay demasiados castores, hacen desastres los castores, porque hacen represas que inundan, y no me voy a referir a que inunden casas o cuestiones humanas, que inunden calles, no, inundan bosques enteros y los osos se terminan ahogando los lobos, se ahogan los ciervos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que controlar que el número de castores se mantenga equitativo, porque si no se descontrola absolutamente todo. Entonces hay que salir a cazarlos y hay que comérselos, obviamente, usar sus pieles. En Argentina cometieron un error gigantesco, trajeron castores canadienses en el sur de la Argentina y ahora es un desastre porque no tienen depredadores naturales. Entonces es un desastre absoluto. Por eso también en la naturaleza es interesante ver cómo hay una especie de jerarquía y cómo cada especie tiene alguien que lo controla. Siempre. Donde tienes un conejo, tienes águilas. Porque si no tienes una águila, ese conejo hace un desastre. Eso lo veo yo aquí. Yo tengo una granja aquí. Los conejos te comen todas las flores. Los conejos te hacen huecos por todos lados. Te secan las raíces de todo. Entonces, es importante tener una especie de balance ecológico. Y el plantear el veganismo ya de entrada es una gran mentira y es una gran falacia, porque lo único que va a lograr el veganismo absoluto es un desbalance ecológico que tarde o temprano lo vamos a terminar pagando, ¿cierto? Definitivamente, y un tremendo perjuicio a la salud del ser humano. Porque, mire, yo te cuento unos casos interesantes. Justamente yo he trabajado mucho tiempo con mi papá, que él es pediatra, y una vez cuando yo era vegetariana nos llegó un caso donde los papás eran veganos y estaban haciendo al niño vegano. Era un niño que tenía aproximadamente 5 años, pero tenía como la composición corporal de un niño de 2 años. Entonces realmente ahí fue donde me despertó la curiosidad y dije, creo que estoy haciendo algo equivocado. Siendo vegetariana. Entonces, y así muchos otros casos. Particularmente mi salud era pésima cuando era vegetariana y yo sentí muchísimo ese cambio cuando volví a comer carne. Y actualmente yo doy muchas consultas a personas que están haciendo esa transición porque, bueno, ahora yo promuevo una alimentación alta en carnes, alta en grasas, que es la óptima para nuestra salud como ser humano, para un óptimo funcionamiento cerebral y desarrollo. Y muchas de las personas, inclusive tengo una paciente que es una súper activista vegetariana, publica en sus redes sociales que las personas sean vegetarianas y yo le digo, pero sería bueno que publiques también la depresión que estás pasando, la cantidad de medicamentos que estás consumiendo, la resistencia a la insulina que estás teniendo, la dificultad de pérdida de peso que estás teniendo. Porque aquí en un poco de los comentarios yo estaba leyendo algunas personas que nos decían, bueno, yo conozco a tal que es vegetariana y se da muy bien. Existe al inicio de ser vegetariano, cuando uno hace esa transición en la alimentación, algo que le llamamos una luna de miel vegetariana, que muchos pasamos por eso, que son los primeros años que sos vegetariano, pero claro, también dejas de consumir mucha soda, dejas de consumir algunos azúcares, algunos industrializados, porque la idea del vegetarianismo es la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces empezás a consumir más verduras. Pero eso es un deterioro que al inicio aumenta y después totalmente baja. Y eso lo veo con los pacientes, lo veo en los estudios, veo la deficiencia que llega a tener una persona al privar el consumo de carne dentro de su alimentación. Entonces es gravísimo poder llegar a vivir en un momento donde no podamos conseguir el nutriente esencial, que nuestra propia biología está formada por eso y está marcado desde nuestra evolución de que ese ha sido siempre nuestro nutriente esencial. Y tanto es que yo en algún momento vi en un museo, no al vivo, pero lo vi en un reportaje de un museo de Berlín, que ellos habían encontrado que se podría decir una especie de seres humanos hace miles de años atrás, que intentó ser vegetariana, fue una especie que se extinguió. Entonces, está realmente marcado que las personas que fuimos sobreviviendo, porque nosotros venimos de eso, teníamos como alimento esencial la carne. Si bien aquí veo algunos comentarios de algunas personas, bueno, somos omnívoros, bien, pero hay que dejar claro que en realidad lo esencial para nuestra biología como seres humanos y funcionar bien son las proteínas y las grasas. Ya si nosotros queremos agregar algunas otras cosas, algunos tubérculos, bueno, es porque nos gusta, no porque necesariamente lo necesitamos para un óptimo funcionamiento
biológico, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que a mucha gente también le daría miedo saltar directamente a una dieta carnívora, porque dirá, bueno, pero ¿qué me irá a pasar? Obviamente que a uno no se le puede exigir a nadie decir, bueno, a ver, inténtalo. Yo le voy a dar como consejo, muchos me preguntan, seguidores, ¿cómo haces para correr 10 kilómetros por día? Incluso algunos que son atletas. Tiene que ver con la dieta y con el dormir bien, obviamente, y estirar, y hay muchos otros factores, pero principalmente con la dieta. Yo a esto, este libro lo conseguí, salió en el año 2015, y a partir del 2015 comencé a hacer toda una dieta estricta, incluso midiéndome lo que como y demás, y me di cuenta que me tenía que esforzar para comer más, porque a veces no estaba comiendo suficientes proteínas y suficientes grasas. Y dirá uno, no, pero si comes grasas o proteínas vas a ser obeso. Es una mentira, esa es la gran mentira. Yo grasa tengo prácticamente cero. ¿Y eso por qué es? Porque la grasa en el cuerpo humano, en el obeso, viene por los azúcares, viene por los carbohidratos, viene por alimentos que son perjudiciales para la salud. Pero uno de los consejos que yo les voy a dar, que muchos me preguntan, ¿cómo haces para hacer tanto deporte o para hacer tanto? Tiene que ver con la comida y especialmente con alimentarse bien en grasas y en proteínas. No son las grasas y las proteínas las que hacen una persona obesa o la que le dan el riesgo de adquirir, por ejemplo, un problema cardíaco y demás. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Es una gran mentira que se ha impuesto, lamentablemente. Ahora, tú hablabas de esa especie, yo estuve en el Museo de Berlín y conozco. Y te voy a contar una anécdota interesante. Histórica, ¿no? Histórica. Yo tuve la oportunidad de recorrer Groenlandia. Estuve en Groenlandia, he estado en el invierno escalando montañas, porque a lo que iba con esto del año 2015, que yo me estuve entrenando muchísimo para ir a subir en los Alpes. En los Alpes tuve la oportunidad de escalar muchos cerros muy difíciles, los escalé con escaladores profesionales suizos y alemanes, y eran cerros, estamos hablando de muchísima dificultad, cerros de 4.000, 4.500 metros de altura, que son comparables a los cerros bolivianos o los cerros peruanos argentinos, porque partimos de mucho más abajo, si bien son más bajos que los cerros nuestros, que son de 6.000 metros, 6.500 metros, eran trayectos bastante largos, y pero con estos atletas de máximo rendimiento hacíamos estas montañas en 2 horas, en 2 horas y media, en 2 horas, menos de 3 horas, ¿no? Creo que en ninguna montaña tardamos más de... O sea, era una exigencia absoluta. Y yo para entrenarme, me entrené aquí en Canadá en un centro de esquí, subiendo y bajando montañas, las subía corriendo y las bajaba corriendo, y para eso tuve que cambiar totalmente mi dieta, si no iba a ser imposible hacerlo. Iba a ser imposible. Pero en el año 2012 yo tuve la oportunidad de estar en Groenlandia, y en Groenlandia estuve escalando mucho en el invierno, y conocí mucho, y me encantó y me apasionó, y estudié mucho la cultura, todo lo que es la antropología de los esquimales en Groenlandia, en el pueblo Inuit, que se llama, en Nuuk. Estuve sentado en Nuuk, en la capital, y las tribus vikingas que estuvieron en Groenlandia y que no sobrevivieron. Pues justo ahora tú decías este caso de esa especie que se extinguió. En Groenlandia, ¿qué significa esquimal? Esquimal significa hombre que come carne cruda, porque no tenían fuego para cocinarla en los inviernos especialmente. Claro. Entonces les pusieron esquimales. Pero a ellos no les gusta que les llamen esquimales, porque para ellos es ofensivo decirle, hombre que comes carne cruda, ¿no? Ellos se llaman Inuit a sí mismos, que están aquí en Canadá, están en Alaska, están en Groenlandia. Se ha descubierto científicamente que cuando vino la era del hielo, porque esa es otra gran mentira del calentamiento global, Groenlandia era un pueblo verde, por eso se llama Grunland, que es el pueblo verde, porque cuando los vikingos llegaron ahí desde Islandia, que era seco, es como la luna, porque es todo territorio volcánico, llegaron a Groenlandia y de repente había vegetales, podían plantar, tenían, de hecho, en las crónicas y las sagas groenlandesas, que tenemos los ejemplares de ellos, todo ese pueblo vikingo desapareció, pero todos sus escritos permanecieron, eso es lo interesante. Y tú vas ahora a Groenlandia, y ahí en Groenlandia hay 15 monasterios, por ejemplo, están las ruinas de los 15 monasterios, están las ruinas de las ciudades, y después los vikingos desaparecieron. Entonces se han hecho muchísimos estudios en los esqueletos, y descubrieron que estos islandeses que se fueron para allá, y noruegos, tenían una alimentación principalmente vegetariana, porque era lo que podían crecer ahí. Y cuando vino la era del hielo, a partir del año 1400, que es ahí cuando se forma la capa de hielo en Groenlandia, porque ahora nos dicen, no, el mundo se está derritiendo, sí, pero antes era un mundo más caliente, y que luego entra en una etapa de era del hielo, y los vikingos desaparecieron todos, murieron.
En cambio, los esquimales que comían carne sobrevivieron. Y se ha descubierto científicamente que es gracias a las grasas de las ballenas y las focas que los esquimales pudieron afrontar al frío y la intemperie de lo que significaba vivir en el Polo Norte. Y los mismos Increíble. esquimales, establecí muchas relaciones y amistades con esquimales en el Polo Norte, en Groenlandia. Ellos decían, hay que comer, para sobrevivir aquí, tenés que comer ballena, tenés que comer grasa de foca. A los bebés, Fernanda, les dan de chupar grasa de foca y los bebés chupan. Yo nunca había visto bebés con cachetes tan grandes. Pero eso, ¿por qué es? Porque es la única manera por la cual el cuerpo humano se puede adaptar. Eso es la epigenética, ¿no? Se puede adaptar a esas situaciones extremas. Estamos hablando de 40 grados bajo cero, de inviernos larguísimos, de frío, un clima brutal realmente. Y sin la alimentación adecuada es imposible sobrevivir en un lugar como Groenlandia, como el Polo Norte, el norte de Canadá y demás. Aquí mismo en Canadá, con el frío que hace, la misma gente es por una cuestión también de supervivencia, que necesita cazar, necesita comer ciervo, necesita comer reno. Y una cuestión interesante que yo no sé si se ha estudiado, pero a mí me parecería interesantísimo profundizarlo desde el punto de vista científico, es ver la relación entre los animales del lugar, la carne que proporcionan y la capacidad de supervivencia en ese terreno. Sí, interesante. Porque aquí en Canadá, por ejemplo, no es lo mismo comer carne de vaca que viene de Texas, por ejemplo, que comer la carne de reno, la carne de ciervo, de alce, que nos proporcionan estos bosques y que ciertamente debe tener una influencia también en lo que es la resistencia del cuerpo humano en una situación así, ¿no? No, sí, definitivamente. Y qué interesante lo que mencionás, que ellos desde bebés consumen la grasa. Me sorprendió eso, sí. La leche materna, la composición de la leche materna es grasa. Tanto es que uno de los productos, ¿no?, que nosotros utilizamos como gasolina, ahí vos también, que ya me estás contando que consumís alto en grasas y proteínas, son las cetonas. Nosotros nacemos en cetonas, es la gasolina principal del ser humano, y solo utilizábamos la glucosa cuando no conseguíamos cazar, cuando no consumíamos, y la glucosa que utilizábamos eran de vegetales que crecían en ese lugar, que buscando un poco sobre cómo eran esos vegetales o tubérculos en realidad, que era lo que consumían, eran durísimos y lo más dulce que ellos inclusive conseguían era lo de una zanahoria. Pero eso era cuando no podían cazar, cuando no tenían la oportunidad de tener ese banquete que normalmente el ser humano consumía. Entonces, porque aquí vi que estaban comentando cómo los niños van a consumir alto en grasa, pero sí, la verdad que nosotros nacemos en cetosis. La gasolina principal que tiene el ser humano son las cetonas. Entonces, es como que es la gasolina más limpia para nuestras células, la que produce menos desechos en nuestras células, es como la gasolina eléctrica en el carro, sí, ¿no? Sí, lo más limpio posible es para nosotros, el ser humano, las grasas, ¿no? Bueno, tanto mira, ya que estás hablando de eso, y sería bueno que lo expliques tú mejor que yo, porque tú eres la especialista en esto. Explícale a todas las mamás la importancia de amamantar a los hijos, porque es esa grasa materna la que ayuda a desarrollar el cerebro humano. Y hay realmente una diferencia enorme entre amamantar a un niño y no, porque hoy en día en Canadá, en Estados Unidos, hay campañas de no amamantar a los niños, y a mí me parece una locura desde el punto de vista neurobiológico. No, sí, es terrible. Por ejemplo, cuando una mamá está embarazada, el nutriente, la mamá está en cetosis, inclusive una paciente que está, por ejemplo, con un consumo de carbohidratos, en el embarazo incrementa la producción de cetonas. Porque la composición de nuestro cerebro humano es 60% grasa, entonces, y 40% proteínas. Entonces, si queremos que el niño, el bebé, tenga un óptimo desarrollo cerebral, que es muy importante, necesita consumir alto en grasa. Por eso se ha puesto tan de moda el consumo de los omega 3 o las leches de los niños que vienen enriquecidas con DHA, y eso no son nada más que ácidos grasos esenciales, que obviamente ya la industria lo está poniendo en otros tipos de alimentos para que la mamá se lo dé, pero es fundamental. Y no solo la leche materna, no sé cómo estaría el tema, pero del parto normal, desde ese momento es esencial para la vida del ser humano, porque nosotros adquirimos nuestra primer línea de defensas con las bacterias que tiene la mamá en el canal vaginal. Una mujer embarazada tiene un incremento de bacterias de probióticos dentro del canal vaginal, y ese es el fundamento del parto normal. Cuando pasa por ahí el niño, ese es el primer contacto que el ser humano va a tener
con esa bacteria, con esas bacterias con la cual vamos a ser nosotros beneficiados y bueno, las bacterias también, ¿no? Si le damos buena alimentación. Entonces la leche materna, además que también contiene probióticos, va a ayudar a que esas bacterias se fijen directamente en esa flora intestinal y obviamente en el desarrollo del niño, como necesitamos tener un buen desarrollo cerebral, necesitamos consumir grasas que sean buenas para nuestra salud. Y con grasas buenas me refiero a las grasas de origen animal, sobre todo. Me refiero, bueno, que la madre puede ingerir eso para poder pasársele la leche al bebé, obviamente. No me refiero a grasas vegetales como el aceite de soya, el aceite de maíz, eso no, esas son las peores grasas que el ser humano puede consumir, que más bien nos hacen muchísimo, muchísimo daño. Entonces, en el desarrollo infantil, que los primeros 5 años son súper, súper importantes para un buen desarrollo cerebral, es muy importante el consumo de grasas. Definitivamente yo tengo pacientes que están embarazadas, pacientes que inclusive ya han dado a luz, que son pacientes que tienen este estilo de vida y realmente sienten la diferencia. Y yo estoy segura que va a ser un niño que más adelante les va a agradecer muchísimo este estilo de vida que están teniendo porque es lo más adecuado a nuestra biología humana. Ciertamente, mira, me preguntaba recién lo del tema del parto. Es lamentable cómo aquí en Canadá y en los Estados Unidos también, donde viví 9 años, se ha convertido en un negocio gigantesco todo el hecho de la cesárea, como se llama, C-section le dicen en los Estados Unidos y en Canadá. Y aterrorizan a las mujeres, esto lo sé porque tengo cantidad de amigas que han tenido bebés y las aterrorizan de que el parto es riesgosísimo, de que no hay manera más sencilla, que por qué no te planeas con la cesárea directamente, te ponemos nosotros el día, ya lo pones en tu agenda, vienes ese día y en 2 horas ya estás de vuelta y listo, y se acabó. Es tremendo realmente. Es tremendo cómo hay una cuestión económica, financiera de fondo, como también es todo el negocio de las farmacéuticas y demás, lo estamos viendo hoy en día con las vacunas y todo lo que está ocurriendo alrededor de este virus, ¿no? Pero lo otro que te iba a decir también es que tú hablabas de una luna de miel, porque esto lo he pensado mucho. Yo con mis amigos deportistas, escaladores, especialmente hemos hablado mucho de estos temas, porque también quiere penetrar toda esta ideología vegana y hay especialmente muchos influencers, atletas que los contratan para promocionar el veganismo. Documentales. ¿No? Documentales. Sí. Y hay un gran escalador, uno de los mejores escaladores en roca a nivel mundial, su nombre es Alex Honnold. Y él hace unos meses se hizo vegano y ahora habla del veganismo y miren todo lo que hago yo y escalo montañas y soy vegano. De hecho, una chica hace poco fue al Everest antes de que comience todo esto de las cuarentenas y subió el Everest siendo vegana y lo pudo hacer. Lo otro lo que no te dicen es que en el Everest han muerto muchísimos veganos intentando hacerlo. De hecho, eso no te lo cuentan, ¿no? Y eso yo lo sé por amigos que son guías en el Everest y me cuentan. Y cuando van con veganos llegan a mitad de camino. Pero dejando eso de lado, una cosa también que hay que tener en cuenta para no caer en la falacia de miren qué fuerte que estoy siendo vegano, es que esa persona se desarrolló por muchísimos años con grasas, con proteínas, y después es como el caso del transexual, por ejemplo, el hombre que se autopercibe mujer y va a convertir a una competencia de levantamiento de pesas femeninas, como pasó con este hombre que hace poco rompió 9 récords mundiales. Y él dijo, no, pero si mi testosterona es el mismo nivel que el de una mujer, los niveles de estrógenos sintéticos que tengo son los de una mujer. Sí, pero esos músculos no se desarrollaron con estrógenos. Esos músculos se desarrollaron con testosterona. Entonces, toda tu vida vas a hacer trampa, porque ya tiene esos músculos desarrollados. Y lo mismo pasa también con el carnívoro que luego se hace completamente vegano y dice, miren qué bien que me va. Pero son músculos y un cuerpo que se desarrolló gracias a las grasas y las proteínas. Y probemos un bebé vegano. Y un bebé vegano significa que no tome leche ni nada. Y es lo que tú decías, va a tener problemas de salud tremendos. No va a sobrevivir posiblemente un niño que viva de una fuente puramente vegana, va a tener problemas fisiológicos enormes, va a tener problemas cerebrales, va a terminar pensando como un posmoderno, va a ser un hombre que se va a querer deconstruir, digamos. Muchas veces hay que preguntarse eso, ¿qué dieta tuvieron esos feministas, esos hombres feministas cuando eran niños? Porque capaz que no tuvieron una buena fuente de grasas y proteínas y hoy día no saben pensar, ¿no? Sí, sí, no, y realmente eso se ve en la práctica. Como te comentaba, yo he visto hijos de personas veganas donde tenía un retraso en el desarrollo, en el desenvolvimiento físico, cerebral, de comportamiento,
de más de 2 años, un niño de 5 años que lo mirabas y parecía de 2. Entonces, realmente no es algo sostenible y como vos decís, es muy fácil ir 6 meses haciendo una dieta vegetariana, vegana y decir, mira, me siento muy bien, mira mis músculos, porque no han sido construidos a raíz de ese estilo de vida. Pero que ese estilo de vida no es sostenible a largo plazo, nos daña, nos enferma, nos disminuye el desarrollo. Inclusive en Google, las personas pueden buscarlo, está la tomografía de un cerebro de un vegano, cómo se disminuye inclusive en tamaño. Entonces, realmente hay más que evidencias que demuestren lo dañino que es ser vegano para nuestra salud. Sí, ciertamente. Obviamente que si una persona quiere ser vegana e incluso siente que se siente bien o vegetariano y demás por razones personales o de salud, obviamente que lo pueden hacer. Yo lo que he querido hacer a lo largo de este vivo es explicar dónde surge la corriente de la ideología vegana, porque hay muchos que son veganos o hay muchos que son vegetarianos, pero que no son ideologizados, lo hacen por otras razones, no por la locura que yo, de esas cuatro corrientes que mencioné más temprano, o por la cuestión pitagórica de la transmigración de las almas y demás. Pero ciertamente que hay que tener en cuenta que también lo que nos dice la ciencia, ¿no?